Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en esta ocasión desde nuevamente la virtualidad. Tal como acaban de recibir el correo hace unos minutos, pues quiero compartirles que se ha tomado una decisión frente a la continuidad del curso de macroeconomía y debido a las circunstancias de orden personal que se le han manifestado a la dirección del programa de administración de negocios, de continuar el curso en su etapa final, las últimas 2 semanas que nos quedan, a través de la virtualidad. Esto implica que vamos a ajustar desde varias perspectivas la metodología para que primero ustedes sigan contando con el acompañamiento necesario para garantizar la finalización o la culminación del curso. Y segundo, que tengamos la posibilidad de realizar o de cumplir con los entregables que se han previsto desde lo que consideramos fue ese ejercicio de darle trámite a lo que ya venían trabajando ustedes con la profesora María del Pilar. Seguramente para ustedes será un poco traumático, este semestre ha sido un poco atípico en términos de lo que sucedió con este curso, pero les doy la absoluta tranquilidad de que desde este escenario, desde lo virtual, pues estaré acompañándolos para que podamos cumplir con ese propósito que nos hemos trazado. Quiero compartirles que he revisado los documentos que me han enviado ustedes desde la realización del caso de negocio, haciendo algunas salvedades, algunas objeciones que considero pues son importantes manifestarlas desde el punto de vista muy preciso a cada uno de los grupos, y que no había enviado los comentarios porque estaba en la duda, en la inquietud, si nos iban a aprobar esta posibilidad de dar trámite al curso desde el punto de vista de la virtualidad. Una vez aprobado ya esta metodología y con la bendición de la dirección del programa, pues me siento en libertad de comenzar a programar con ustedes una serie de encuentros virtuales que nos van a facilitar aclarar todas las dudas y darle revisión a los trabajos que han sido entregados frente al caso de negocio. Hoy quiero que, además de las instrucciones que les acabo de enviar por correo electrónico, donde ustedes verán que tenemos 2 etapas para cerrar el curso. La primera etapa que comprende desde el día de hoy, 11 de noviembre, hasta el día 16, e incluye parte de lo que deberíamos haber realizado la semana inmediatamente anterior. Pues estoy grabando este video para hacer algunas reflexiones en cuanto a lo que tiene que ver con los apartes del capítulo 36. A esta altura ustedes ya tienen que haber superado la lectura de los 2 capítulos que habíamos previsto desde nuestro último encuentro y deberíamos estar entonces ya en el capítulo 36. Ahora me voy a referir a 3 de los ítems importantes de este capítulo 36, pero haciendo relación a lo siguiente. Además de observar este video, ustedes tendrán que realizar la lectura del capítulo 1 del libro, no es un libro, más allá de un libro es una publicación, La Hora del Crecimiento, emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este primer capítulo les ayudará a entender ya en la consecuencia misma de lo que hemos venido trabajando, cómo interpretar en el panorama de América Latina las decisiones en materia de política económica que convergen a la realidad actual. Nos hemos despertado este fin de semana con la noticia de que tenemos un cambio en el gobierno de Bolivia, ¿cierto? Que ha sido bien llamativo desde el punto de vista de la política económica, y eso pues quiero que lo revisemos desde la perspectiva de lo que plantea este documento denominado La Hora del Crecimiento. Van a observar 2 videos complementarios a este, uno relacionado con lo que se ha venido trabajando en materia de 2 empresas que hacen presencia en el ámbito nacional, como lo son Tostado y como lo son McDonald's. Y segundo, van a realizar una reflexión a manera de observación, de indagación, sobre la conexión entre el texto que estamos leyendo, capítulo 36, la lectura que les he propuesto entonces
para efectos de lo que tiene que ver con la conexión a lo largo y ancho de la realidad en América Latina desde el punto de vista de lo que propone la hora del crecimiento y nos vamos a referir entonces a esa reflexión respondiendo una pregunta central. Esa pregunta central entonces nos lleva a lo siguiente. En una eventual recesión económica, ¿cierto? ¿Qué es lo que deberíamos estar evaluando hoy acerca de los 6 debates sobre política macroeconómica que nos sugiere el capítulo 36? ¿Cuál sería el papel del Estado para garantizar la permanencia de la empresa privada en la economía nacional? En ese caso, como dos empresas representativas que estamos analizando, Tostado y McDonald's. ¿Y qué debería entonces hacer el Estado en caso de que se presentase una recesión? ¿Debería incrementar el gasto público o reducir los impuestos? Ese ejercicio lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Quiero que vean entonces los dos videos que aparecen ahí, el caso de Tostado, el caso de McDonald's, que nos van a ayudar a entender muy bien desde la administración de negocios cómo se viene trabajando en el despliegue de este tipo de formatos empresariales y vamos entonces a complementarlo con la lectura del capítulo 1, la hora del crecimiento, para poder responder esta pregunta. De carácter individual lo van a hacer, una sola página, van a hacer la reflexión a contestar la pregunta y tendrán hasta el sábado 16 de noviembre. En la segunda etapa de lo que estamos planteando, de lo que tiene que ver con el 18 al 26 de noviembre, nos vamos a dar lugar a lo siguiente, vamos a trabajar sobre lo siguiente. El sábado 16 de noviembre les enviaré un nuevo video donde expondremos los aspectos finales del capítulo 36 y se programarán asesorías por grupos para finalizar la redacción del caso de negocio. La exposición final de ese caso de negocio la vamos a hacer no el sábado que viene, sino el siguiente, que será el 22, a través de una plataforma que se denomina Zoom, o su nombre es Zoom. Yo les enviaré un link, ustedes me habrán enviado ya el documento final, aunque algunos ya me han enviado la segunda fase de lo que es el documento, pero quien no me lo haya enviado todavía tiene tiempo para hacerlo. Para yo entonces, adicional a lo que vamos a vivir esta semana, donde ustedes me pueden pedir un espacio para que hagamos la asesoría desde esta plataforma, o lo podemos hacer vía WhatsApp, o lo podemos hacer vía Skype, como lo consideren más oportuno, o vía telefónica, pero resolvamos dudas e inquietudes y el sábado 22 de noviembre ustedes estén entregando ese caso de negocio, definimos horario y definimos entonces cómo lo haríamos ya en próximos días. El parcial final será de carácter virtual a través de Moodle y se fijará entonces la realización el día martes 26 de noviembre. Eso es un dato importante porque ya no nos vamos a volver a encontrar de manera presencial. Por eso es muy importante que tengan claridad sobre la metodología y segundo, que tengan claridad sobre los canales de comunicación, tanto en lo formal como en lo informal. En lo formal tienen mi correo electrónico, en lo informal mi número de teléfono para quienes no lo tienen, 313-772-8352, para que conversemos fácilmente sobre lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos y lo que nos hace falta del curso. Haciendo énfasis entonces en la metodología, vamos a agotar lo que tiene que ver con la primera etapa y a resolver entonces 3 preguntas que son importantes. Dentro del capítulo 36 se han planteado 6 debates sobre política macroeconómica. Esos 6 debates nos han llevado a la interpretación de 6 escenarios diferentes dentro del contexto macroeconómico. El primero responde a una pregunta y es si las autoridades monetarias y fiscales deben tratar de estabilizar la economía. A eso venimos haciendo referencia desde que ustedes comenzaron a ver toda la línea económica de su plan de estudios, desde principios de economía, y hacer una analogía entre el intervencionismo necesario para el funcionamiento de la economía o el no intervencionismo como un mecanismo de realización misma de los mercados y donde el Estado no tiene ningún tipo de participación. Yo los invito a que lean entonces este capítulo 36 en ese primer ítem o en esa primera pregunta y les voy a fijar una posición al respecto. Creo que definitivamente sí
debe existir una postura de intervención por parte de las autoridades monetarias y fiscales para garantizar la estabilidad de la economía. Una economía que no tenga instituciones fuertes, una economía que no tenga reglas de juego ni parámetros de comportamiento, puede llegar entonces a motivar distorsiones fuertes en la participación de los mercados que conllevarían a situaciones tan infortunadas como lo que ha venido sucediendo en economías como la de Estados Unidos, donde el sector financiero comenzó a tomar desde el inicio, de este siglo que estamos viviendo, una serie de posturas muy libres de decisión que llevaron a una crisis económica de la cual todavía nos estamos recuperando. Eso responde entonces a la primera pregunta desde el punto de vista subjetivo, ¿cierto? Existirán entonces argumentos de lado y lado y ustedes encontrarán dos posturas desde lo planteado en el capítulo 36 que nos permitirán responder esa primera pregunta. Eso acompañado de un siguiente cuestionamiento que resulta ser muy importante. ¿El gobierno debe combatir las recesiones con incrementos del gasto en lugar de reducciones de los impuestos? Se asemeja entonces a lo que yo les estoy proponiendo como actividad para esta semana, ¿cierto? Y es cómo anticiparse al entendimiento de una situación donde se proyecta una recesión económica y cuáles serían las decisiones en materia de política económica, en materia de política macroeconómica que debería tomar el gobierno, en este caso nacional, para evitar una distorsión final de todas las variables macroeconómicas. Entendamos que la recesión y la distorsión en el crecimiento está limitado por una conducta o por el apalancamiento de distintas variables macroeconómicas. En el caso de una recesión no estamos hablando de una crisis total, estamos hablando de una serie de periodos donde no hay un crecimiento claro en la economía, pero ¿qué debería hacer el gobierno? Y en eso voy a fijar también entonces mi posición desde el punto de vista subjetivo y la invitación a que ustedes tomen o forjen su propio criterio desde lo que se plantea en el capítulo 36. Sin duda, desde mi punto de vista, debe existir un manejo fiscal mucho más contundente a la hora de enfrentar una recesión. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera los impuestos se convierten en un instrumento importante para proyectar el crecimiento o para reducir el impacto en términos de la situación, en este caso de la recesión que se pueda presentar en la economía en su conjunto. De ahí entonces que mi postura claramente es que no se debe llevar a un desbordamiento del incremento del gasto público, sino, por supuesto, motivar a la reducción de impuestos para que exista una estabilidad general de la economía. Nada hacemos o nada podría justificar de que el gobierno se endeude, por ejemplo, o de que comience a impulsar un gasto público acelerado cuando no cuente con los recursos y que ello en una reacción en cadena propicie lo que ha sucedido en el gobierno, por ejemplo, o en un territorio en específico como se ha dado en Grecia, ¿cierto? Grecia, y ustedes lo saben, es uno de los países que hace parte de la Unión Europea, pero desde esa situación económica que vivió en los últimos años, el gran endeudamiento que vivió el Estado griego, pues comenzó o conllevó a una serie de situaciones donde se endeudó a tal punto que los demás países de la Unión Europea decidieron rescatar la economía de Grecia. Eso sin duda nos lleva entonces a la interpretación de ese escenario. ¿Qué será mejor? ¿Combatir esa recesión con incrementos en el gasto o combatir esas recesiones con reducciones en los impuestos? Lo dejo a ustedes como una invitación también para que continúen la lectura del capítulo 36 y hagamos esas reflexiones que van al lugar. Y por último, en esta primera parte del video que estoy grabando para efectos de entender o de contextualizar lo que sucede en el capítulo 36, responderemos una pregunta puntual. ¿La política monetaria debe basarse en una norma o establecerse en forma discrecional? Cuando hablamos de forma discrecional, nos remitimos inmediatamente a esa postura conservadora de revisar
el comportamiento de la economía, cuál es el momento que está viviendo para tomar posturas muy en la línea de lo que acontece particularmente en el momento que se está viviendo, o hablar entonces de una monetaria como una norma general. Voy a plantear mi perspectiva nuevamente respondiendo a esta tercera pregunta, y es que cualquier cambio en la economía debe responder a criterios diferenciales, es decir, no todas las situaciones económicas, no todos los momentos económicos son iguales, y por ende las medidas en materia de política económica, en materia de política monetaria y fiscal, deben ir encaminadas a entender la situación coyuntural que enfrenta esa economía. De ahí entonces que podamos hacer un análisis en concreto, y es cómo se enfrenta o cómo debe enfrentar el Estado el manejo de su política monetaria. Como lo planteo desde el punto de vista subjetivo, creo que debe ser una política monetaria flexible que entienda y comprenda los distintos aspectos que conforman el escenario económico al cual se enfrenta. Esa es mi interpretación entonces de esas primeras tres preguntas que plantea el capítulo 36. Durante la siguiente semana, esta semana que ya estamos viviendo, les enviaré un nuevo video donde podremos contestar las siguientes tres preguntas. La actividad que planteamos para esta semana está entonces conectada con la segunda pregunta y los invito a hacer esa reflexión. El gobierno debe combatir las recesiones con incrementos del gasto en lugar de reducciones de impuestos. Una pregunta que nos pone en el panorama de la política económica como contexto y la política fiscal y la política monetaria en su conjunto para hacer interpretaciones de decisión. Eso es todo frente a lo que quiero plantearles el día de hoy. No quise hacer un video muy largo como la vez pasada porque creo que eso motivó a que muchos de ustedes no lo observaran. En estos 18, 19 minutos que vamos a tener de video, lo que quiero es darles a ustedes una contextualización de la metodología y hacer entonces una introducción de lo que tiene que ver ya con el capítulo 36, que es donde, insisto, debemos estar hoy todos trabajando. Les agradezco infinitamente su entendimiento, su comprensión. Seguramente a través ya de los espacios que vamos a tener de manera virtual con cada uno de los grupos les comentaré qué ha motivado esta decisión también de realizar el resto del curso de carácter virtual, y les pido por favor que tengamos una comunicación abierta. Sé que a veces los correos pueden generar dificultades en cuanto a la respuesta. Creo que lo mejor que podemos hacer en este momento para agilizar la situación y la comunicación es que lo hagamos a través de WhatsApp. Les pido, si creen ustedes conveniente, que facilitemos la creación de un grupo en WhatsApp, pues sería absolutamente pertinente, o si lo hacemos entonces por los distintos grupos de trabajo que ya se han concretado, creo que sería lo mejor. Quedo atento a sus comentarios, a las disposiciones también que ustedes consideren convenientes, y que podamos entonces encarar este resto de curso de la mejor manera para que tengamos el resultado final que todos esperamos tener. Gracias, muchas gracias, buena semana para todos, les envío un abrazo y estamos en comunicación.